AS Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía. Bienvenidos, queridos amigos, a este programa. El día de hoy vamos a tratar un tema cautivador. Tiene que ver con la ilustración. Nosotros sabemos que ahora hay una simbiosis, hay un hermanamiento entre el libro, el texto, diríamos así, de un libro y las ilustraciones, sobre todo cuando se trata de literatura infantil. Pero también hay otros segmentos en los que el ilustrador trabaja. Tenemos gente que está siendo ilustrador en editoriales, pero que también lo está haciendo en el arte gráfico, que lo está haciendo en una serie de actividades. Y el día de hoy vamos a tener una serie de invitados que se dedican precisamente a la ilustración. Tenemos en primer lugar a Claudia Hernández. Ella es colombiana y hablaremos algo de su vida y trabaja actualmente in-house con la editorial Mantra. Y por otro lado está Pablo Pincay Lojano, quien trabaja con la editorial Edinum. Bienvenidos los dos a este programa. Rosalía. Y vamos a empezar con Claudia para que nos cuente qué es para ella el mundo de la ilustración y cómo entró en este mundo. Es algo maravilloso. Yo empecé con la ilustración, bueno, siempre me gustó dibujar, pero en realidad en el 2011 fue cuando realmente sentí como la pasión por el dibujo y en realidad porque la ilustración tiene una faceta muy chévere que es comunicar muchas cosas. El arte es muy lindo, pero a veces el arte es como más personal o no es tan importante. La gente se lleva el cuadro a la casa, Exacto. Pero en cambio con la ilustración estás en manos de muchísima gente. Exacto, y también tienes la posibilidad de darle a un cliente o a una persona que quiere un trabajo, o sea, hacerlo de la mejor manera, muy personal, hacerlo muy ¿Aprendiste personal. a hacer ilustración, estudios universitarios? ¿Cómo fue? Claro, estudié diseño gráfico y finalmente cuando me gradué en el diseño gráfico no ¿En estaba Colombia? todavía, no, aquí en el Ecuador, y cuando me gradué no estaba totalmente segura de la ilustración. Me gustaba mucho hacer otras áreas que tenían que ver con la artesanía y con el arte de manera distinta. Y luego ya me decidí a la ilustración porque como que se me abrió una posibilidad de un trabajo y empecé en ese mundo y me pareció lindísimo, muy lindo. Bueno, y ahora vamos con la misma pregunta para Pablo. Sus inicios, quería ser pintor, no sé, ¿qué es lo que quería hacer cuando empezaba con esos trazos? Bueno, en particular, no tan particular, pero como todo niño uno desarrolla ese tipo de habilidades, dibujar y todo eso. Pero creo que la particularidad que se podría distinguir de alguna manera es que nunca me quedaba satisfecho con lo que tenía ahí, siempre había un constante. Entonces se podría decir que era el pintor de la familia. ¿En Loja? ¿Estudios en Loja o ya aquí? Bueno, toda mi secuencia fue una secuencia normal, colegios fiscales normales y todo eso. Yo cuando ya entré directamente en un área de instrucción de arte, fue directamente con la Universidad Central. Y claro, obviamente ahí se abrieron un montón, sí, en particular Bellas Artes. Pero siempre yo estuve pegado a las ilustraciones de las enciclopedias, de los libros. ¿Te gustaba verlas? Exactamente, ¿no? El el Por Otros Senderos, Nacho Lee, o sea, todos esos libros. Y cuando uno se pone a pensar en esos grandes naturalistas, ¿no? Los que venían acá, Humboldt, bueno, tantos otros, Mutis, siempre iban acompañados o ellos mismos dibujaban las nervaduras de las hojas, bueno, todo esto que después nos ha servido para entender cómo es este mundo de la naturaleza, ¿no? de las riquezas que se encuentran. Claro, entonces, claro, mi educación fue total y absolutamente visual dentro de todo esto. Y bueno, también colado por ahí los típicos maestros de Renacimiento y cuadros que ya eran muy conocidos popularmente también. Entonces, uno empieza a fascinarse con ese tipo de cosas, o los típicos folletitos que vendían, qué sé yo, a Sucre por ahí, en esa Sucre, época. la época de Sucre. Sí. Para de cómo aprender a dibujar o a pintar. Entonces, claro, uno se fascina con ese tipo de materiales, de texturas, de descubrimientos académicos que a uno es, entonces... Y va entrando por ese camino. Exactamente, exactamente. ¿Qué materiales han sido los favoritos para esos trabajos artísticos? ¿El óleo? ¿La acuarela?
En ¿Qué realidad, dice? No sé, quién quiera. Témperas, yo creo que para mí fueron las témperas, sí, un Témperas. poquito la acuarela, sí, me Ya. gustaba bastante. Esos fueron los inicios y la tinta, Claro. las primeras cosas, creo. Y después, Y el lápiz, ya perfeccionando un poco el lápiz y definitivamente en el lado digital en este momento. ya la parte digital, eso es lo Claro. fundamental. ¿Qué nos dice? claro, lo más Pablo. accesible, lo que te compran tus papás. Entonces, Claro. son las pinturas, témperas de... las acuarelas, ¿no? Exactamente, cuidándoles como joyas, que no se gasten, porque... Sí, sí, sí. a ver Difícil si es- reponer, claro. Exactamente. Entonces, Esa es la verdad, los claro. lápices de colores, despacito, las crayolas, y utilizando y versatilizando más que todo a lo que más se pueda. ¿Y ahora cómo trabajan? ¿También en digital? Bueno, yo trabajo, Digital. ahora es más digital. ¿Y Pablo? Oh. Óleo, acrílico, acuarela, temple inclusive, o sea, el caso que se me presente. Pero no digital. También trabajo También. mucho en digital, o sea, 3D también inclusive, Illustrator, el Photoshop, que es el típico. Que ahora se tiene una serie de ayudas que antes no se tenían y que facilitan mucho, ¿no? Exactamente. Tanto la investigación como ya el trabajo mismo. Sí, sí, sí. Claro. Bueno, ¿y cómo van a dar los dos al mundo editorial? Porque ustedes tienen unas vidas un poco paralelas, ¿no? Y además están trabajando en editoriales. Claudia, ¿trabajas más con ilustración de libros infantiles? ¿Cuál es la especialidad? Sí, bueno, en libros infantiles ahora es un poco más, pero al comienzo lo que trabajaba mucho más era con entidades, con ONGs y cosas para empresas como hacer afiches, campañas de publicidad, esas cosas eran las que más o menos se me daban en ese mundo. Se me Ese daban era en el esa- mundo que te Exacto. había tocado, ¿sí? Ahora ya estoy como incursionando un poco en la parte más del álbum ilustrado, que me parece precioso, que nunca le había encontrado mucho. Los libro álbum que son preciosos, Sí, ¿no? que es lindísimo y además cada libro tiene unas cosas espectaculares y los niños aprenden maravillas y hay un lenguaje muy especial en cada página, en cada ilustración, en todo. Claro que sí. muy bonito. Pablo, también trabajando en ilustración para libros este rato en Edinun. ¿Son libros para adultos? ¿Son libros para niños? ¿En qué estás en estos momentos? Bueno, en particular, obviamente, son dirigidos para entre niños y adolescentes, pero la mayoría de veces siempre se podría decir que yo ilustro para mí, porque... Bueno, eso es una declaración absolutamente genuina. Claro. Para mí, o sea, porque te gusta dibujar. Puede ser anarquista de mi parte, pero Sí. Un poco, sí, ¿no? siempre yo recuerdo, obviamente, los libros enciclopédicos, en los cuales inclusive diccionarios ilustrados, que habían muchas cosas que a mí me entusiasmaban en cuanto a los gráficos, dibujos, fotografías, pero no habían muchas cosas, no sé si plantearlo como conceptos personales, que con el gráfico necesitaba que se solventen. Entonces, es como que cada etapa que yo tuve en mi desarrollo, voy recordando qué es lo que me entusiasmaba. Entonces, dependiendo obviamente de lo que cada... claro. Pero también es una cuestión laboral. Ustedes viven Sí, sí, sí. de ser ilustradores, Sí, o sea, sí, no sí. es un hobby, ¿no? Están Obviamente. viviendo de eso. Y en el caso de Pablo, tiene que ajustarse también, no digamos a un libreto, pero sí a un libro. Exactamente. Y dejar rienda suelta a la imaginación. Sí, sí, sí. Es parte, obviamente... ¿Qué no libro le ha es- costado más ilustrar? Todos. Todos. Son como un parto, ¿no? Pues sí, todos tienen, bueno, yo podría decirlo dolor, pero no es tanto así, sino todos tienen un proceso. ¿Cómo es el proceso? Primero lee el libro, Obvio, sí. luego Primero se lo lee y luego hace bocetos. posterior uno va elucubrando las imágenes. Y cómo podría ser una secuencia también, ¿no? Porque no son claro. aisladas las... Pero bueno, independientemente de, por ejemplo, del caso de que si uno está haciendo su propio libro, da las Claro. pautas, pero cuando ya es... El libro de un tercero. Exactamente, ahí sí ya uno debe decir diagramación. Entonces, ¿dónde están la secuencia de tantos dibujos que van, en qué lugares y a ver qué es el tema, si es que coincide justamente el tema principal con la ilustración? ¿Tiene algún libro favorito que le ha tocado ilustrar? A lo largo de la vida, no digo solamente con el trabajo que está haciendo ahora. ¿Cuál le apasionó que no quería que se acabe?
No sé, no podría decir. Pero en este momento, más que todo, estoy en un proyecto personal que algún ¿Un libro rato se propio? dará, sí. ¿Ya? Y Y lo está ilustrando también, sí, texto es y... muy probable que todavía se demore un poco más en proyecto todavía que está Bueno, en no voy a pendiente. preguntarle qué es porque dicen que es cábala y que no es bueno contar. Claudia, ¿tiene un libro favorito que le ha tocado ilustrar? Bueno, ahora estoy haciendo justamente en este momento una historia sobre el Yasuní, muy linda, Ya. además porque es un paisaje totalmente distinto, algo fuera de lo que uno hace normalmente, entonces tuve que ir a la zona, conocer. Ah, también, Entonces claro. fue una experiencia lindísima. Una revelación. Sí, porque te sirve mucho ver cuando tienes que hacer ilustraciones, sobre todo de personajes y todo eso, es súper importante ir al sitio donde está toda la historia, porque puedes ver los paisajes, cómo vivía o cómo funcionaba el personaje que estaba en el sitio. Entonces es un trabajo hermosísimo, hermosísimo, realmente. Qué bueno. ¿Le ha maravilloso. tocado gente o niños o alguno de los dos que les diga, ay, me encantó el dibujo que hizo? Sí, esas Sí. caras eso es súper bonito. Sí, a mí muchas veces, y eso es precioso, Claro, ¿no? sí. Bueno, gracias tanto a Pablo como a Claudia por habernos acompañado. Gracias. Y con ustedes, queridos amigos, regresamos luego de una pausa.